Quédate después de la entrevista para ver una colección de fotos y momentos del ministerio. Dios les bendiga. Un saludo muy especial a los seguidores de nuestra página de Juventud y Bull Jacks. Yo soy Jimena Tavera de la iglesia de Jacksonville, Florida, bajo el hermano Pastor William Soto. Y tuve el privilegio y el honor de venir a visitar el sur de la Florida. Y enfrente mío tengo nada más y nada menos que el pastor Lancelot Bryan y a su esposa, la hermana Milena Bryan. Y vamos a aprender un poquito de ellos. ¿Qué nos puede decir de su trayectoria, de la congregación de North Lauderdale? Porque están pastoreando ahorita en la Florida, en la ciudad de North Lauderdale, que está también en el sur de la Florida. Y pues aquí queremos conocer de ustedes, mis hermanos, y quiero darles las gracias por darnos a todos los que van a ver la oportunidad de aprender de ustedes. ¿Cómo se sienten en este día? Excelente. Amén, gloria a Dios. De verdad, muchísimas gracias y vamos a aprender un poquito de ustedes, mis hermanos. Vamos a comenzar con usted, mi hermano Lancelot. Cuéntenos un poquito, hermano, de su historia. Para los que conocen al hermano Lancelot, el hermano Lancelot tiene un acento bien peculiar. Y hasta ahora me vengo a dar cuenta por qué. El hermano Lancelot nació en un territorio de Nicaragua que se llama Corn Island. Y él nació, es como una isla, ¿no? Es una isla y que está hablando inglés desde que nació. Entonces, hermanos, cuéntenos un poquito de su niñez, cómo es Corn Island, cuándo salió de ahí. Cuéntenos un poquito del pequeño Lancelot Bryan. Gracias, hermana. Dios le bendiga a cada uno de los amigos. Saludos en el nombre de Jesús. Amén. A los hermanos también, Dios les bendiga. Pastor William, Dios te bendiga. Y su esposa, su familia, Dios les bendiga. Amén. Bueno, hermana Jimena, pues el pequeño Lancelito Sí, cuéntenos. nació en esa isla del paraíso, es Corn Island, está en el, más o menos a unos 40 millas al este-norteste de la ciudad de Bluefields, en Nicaragua. Pues gracias a Dios porque el Señor quiso darme la vida, agradecido a Él por la vida. Nací en ese lugar. Cuando yo nací no había televisión. Había una persona, creo, sin mucho, dos personas que tenían un radiocito, un radio. Wow. Y me acuerdo de niños que mis padres me llevaban cada viernes, íbamos donde un vecino, caminábamos unos 15, 20 minutos y escuchábamos un programa en La Voz de los Andes que se transmitía desde Quito, Ecuador, en inglés. Y era un programa que hacían unos rusos que vivían aquí en Estados Unidos. Y él se llamaba Jack y ella se llamaba Ruth, Jack and Ruth Shalanko. Y ellos hacían un programa muy bonito y saludaban a la gente. Nosotros íbamos porque cuando la gente cumplía años, hacíamos una carta y mandamos la carta se demoraba 3 o 4 meses para llegar hasta Ecuador y luego cuando el cumpleaños saludaban a la persona en Corn Island y para nosotros es ahora una fiesta porque nos mencionaron el nombre por la radio. Así es que gracias a Dios, pues mis padres, todos padres, abuelos eran creyentes en el Evangelio, no eran del nombre, pero sí eran creyentes. Así es que yo nací en una iglesia, en un ambiente cristiano. Amén. Desde muy pequeño. Y bueno, pero cuando yo tenía 10 años de edad, llegó un misionero de aquí de Estados Unidos a Corn Island y hubo unas campañas evangelísticas. Yo me acuerdo, yo me entregué al Señor Jesucristo. Wow. Y fui bautizado. Lógicamente, ni ellos sabían, ni yo sabía que había un nombre que es sobre todo el nombre. Ahora lo entiendo, pero en ese tiempo no. Y fui bautizado en los títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así estuve. ¿Y 10 añitos? Tenía 10 años.
Y bueno, en esa isla no había Sí. estudios secundarios o Claro. bachillerato. Entonces, casi todos los compañeros o los isleños que iban a Bluefield para hacer sus estudios secundarios tenían el problema de perder el primer año, porque como en la isla solo hablábamos inglés, Ujú. y en Bluefield hacían la escuela pues, o el colegio en bilingüe, ¿no? Y sufríamos mucho los que íbamos porque no entendíamos a los Claro. profesores. Entonces mi mamá le dio una idea, pues yo digo que el Señor Ujú. sabe cómo hacer las cosas. Claro. Ella nos mandó desde antes de terminar primaria, o sea que fuimos a Bluefield, terminamos primaria y luego seguimos en el bachillerato y gracias a Dios eso fue Ay, fue, hermano. fue suficiente. Pero desde los 13, 12, 13 años o antes yo salí de mi isla, Claro. solito por ahí, y regresaba a la isla cada vacaciones o en Semana Santa o cosas así. Pero entonces así fue mi niñez. Y hermano, yo viendo las fotos que usted me mostró antier de la isla, hermano, es una belleza, es un lugar hermoso. Entonces, ¿cómo era, por ejemplo, el pequeño Lancelot? Mantenía en la playa, jugando en la calle. ¿Cómo era la niñez? ¿Cómo eran los niños en esa? ¿Qué hacían para diversión? ¿Qué hacía el pequeño Lancelot? ¿Y cuántos hermanos y hermanas tuvo? Bueno, nosotros vivíamos sin exagerar, a menos de 3 metros del mar. Ah, A menos de 3 metros del mar. Y mi esposa es testigo, porque ¿sí? ella cuando llegó allá, cuando nos casamos y fuimos allá, ella sufría mucho porque oía las olas que Ay, venían hermano, y qué creía que de nervios. pronto iba a subir. Y así es que nosotros, yo y mis hermanos y casi toda la gente aprendemos a nadar antes de caminar. Oh, me imagino, wow. Entonces, de pescar, de bucear, todo eso, esa era la vida de la niñez, ¿no? Pues en el mar ahí, si tirábamos ahí nomasitos, unos metricos. Ay, qué rico, Sí, hermano, sí. qué belleza. Yo, para ratificar lo que dice mi esposo, cuando llegamos a la isla, yo todas las noches con una linterna alumbraba a través de mi ventana, porque mi ventana quedaba y ahí quedaba el mar. Ay, Entonces hermana. yo por las noches alumbraba a ver si el mar se había salido. Y entonces mi esposo me decía, ¿usted qué hace? Yo le digo, pues yo estoy viendo a ver si ya se salió el mar. Ay, Y él me decía, hermana. pero a ver, ¿para dónde vamos a correr si se sale? Y entonces yo me ponía a pensar, ¿verdad? Pero entonces, ¿para dónde pegamos? ¿No? No había para dónde pegar. Así que ya uno se va haciendo la idea, Claro, y era algo nuevo, exacto, nuevo para usted. ¿no? familiarizándose, y ya uno después lo arrullaban las olas. Claro. Ese arrullo de las olas era... Pero qué nervios al principio, estar así de cerca del agua. Sobre todo porque tú eres una niña, o pues yo fui criada en Cali, ¿no? Ujú. Donde el mar está lejos y tampoco teníamos la Claro. solvencia económica como para ir ¿A qué edad fue que conoció el mar? Yo conocí el mar por él, porque cuando ya nos hicimos novios, entonces tenía 18 años. Sí. Cuando lo conocí fue por allá por Barranquilla. creo que fue en Barranquilla. Sí, el mar fuimos era- a una convención. Exacto, fue una convención y pues allá lo conocí, pero Claro. igual terrorífica yo pues, o aterrada, Tremendo. pero maravillada de ver la imponencia, ¿no? Del mar, el Hermoso, agua, la ¿no? fuerza, el rugido, bueno. Es que fue una la experiencia creación muy de Dios linda. es majestuosa. Sí. Y bueno, hermana, ya que usted lo menciona, cuéntenos de Milenita Bryan. ¿Cómo era, a dónde creció, cuántos hermanos, cuántas hermanas? Si no estoy equivocada, usted también creció en el Evangelio. Cuéntenos un poquito. Mi esposo no terminó de contarles Ay, cuántas sí, hermanitas tiene. Ah, sí, 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 Ah, hermano, bueno. ¿verdad? Gracias. perdón. Yo soy el mayor de 4 hijos. Ok. Yo soy el mayor y el único hombre. Ah. Tengo 3 hermanas, 2 años menor que yo, la primera, y después 3 años menor. Y la última, que es la
que tiene como 5 o 6 años menor que yo. Sí. Y lo consienten mucho por ser el único hermano. Eso decía. Bueno, Eso no me decía, acuerdo. más o menos. Eso decían que era el niño de mamá. El niño de mamá. Y Sí. usted, mi hermana, Bueno, a ver, cuéntenos. yo crecí también en un hogar con Cristiano. instrucciones cristianas, pero como toda joven, ¿no? Pues un piecito allá en el mundo, un piecito en la iglesia, hasta que ya a mi edad, más o menos de unos 17 años, tuve una experiencia personal con el Señor en un pueblo. Wow. Yo me fui a parrandear, como se dice en Colombia. ¿En Mi serio? hermanita, solo somos 2 hermanitas, ella es menor que yo. Mi hermanita sí se fue para un estudio bíblico, Ajá. para un retiro espiritual, pero yo sí me fui, pues, como A le digo, a parrandear. parrandear. Pero allá Dios tenía algo para mí. Amén. Y mientras yo estaba en una noche de esas de jolgorio, Dios trató conmigo. Y yo escuché la voz de Dios que me decía si eso era lo que yo quería para mi futuro. Entonces yo llegué a la conclusión esa noche que no, que eso no era lo que yo quería para mi futuro. Y 17 añitos. Tenía 17 años. Entonces yo decidí esa noche, les dañé la fiesta a todo el mundo porque la reunión era hasta las 5 de la mañana y esa experiencia yo la tuve más o menos a las 11. Y entonces no, que nos vamos para la casa, que nos vamos para la casa, que ya no quiero estar aquí, que me duele la cabeza y realmente Claro. yo ya estaba en un ambiente fuera de contexto, ¿no? Entonces llego a la casa donde estábamos vacacionando y le digo a mi amiga que Dios me ha hablado. Y nos hemos puesto a llorar y a orar y bueno, y lo tomamos realmente como algo serio de parte de Dios. Así que yo ese día me comprometí a sacar mi patica del Claro. mundo para volverme en serio con el Señor y meses más tarde yo lo conocí a él. Entonces ya tocaba porque Mejor tocaba, dicho, porque ella sí. estaba estudiando en el seminario, Claro. ya estaba pastoreando una iglesia, o sea que, y cuando nos hicimos amigos, él decía que no estaba pensando en una novia, que él estaba pensando era en una esposa. Ay, ay, ay. Entonces yo dije, no, esto aquí es serio, porque no se trata de un jueguito aquí como los que Claro. venía acostumbrada a hacer. Y entonces me tocó Pero hermana, es increíble que Dios literalmente puede tratar con uno en cualquier parte en cualquier y en cualquier momento. y realmente ajeno a un llamado que Dios te haga. Claro. Porque yo estaba en una mesa llena de, tú sabes, alcohol, cigarrillo, todo. Y Dios trató conmigo ahí. Entonces hay amigas que me dicen, no, pero entonces yo lo puedo llamar a uno en cualquier parte. Exacto, Claro que sí, lo cualquier parte. importante es atender la voz. Hacer. O sea, no Exacto. hacerse indiferente a esa voz. Ser sensible. ¿no? Sensible, Sensible sería a la la voz. idea. Ser Exacto. sensible a la voz de Dios y tomar una determinación. Así que yo esa noche determiné en mi corazón que ya no más. Sin embargo, ¿Cuántos hermanos y hermanas dijo que tenía? unita, nada más, Una. solo una hermanita. Solo Cuando una. yo vuelvo a mi casa de las vacaciones, mi hermana ha conocido en ese retiro al que hoy es su esposo. Oh, Muy amigo wow. de mi esposo. Hermano, ¿en Entonces serio? ahí estuvo el match. O sea que ya usted se conocía con el futuro esposo de la hermana de ella. Bueno, tenemos que hacer el empate. Sí, ahora hágalo, hermano. Lo que pasa es que el 3, bueno, yo me gradué de bachillerato en Bluefields, Ujú. terminé más o menos a los 17 años tenía y regresé a la isla, fui profesor por algunos años y bueno, el 3 de diciembre de 1970, yo no olvido esa fecha, el Señor trató conmigo. O sea, yo me había hecho bautizar a los 10 años, pero lo que yo digo, y muchos lo hacemos, o lo hemos dicho, es que yo cuando me entregué al Señor es porque yo no quería ir al infierno, yo estaba buscando un Salvador. Sí, solamente. Pero el 3 de diciembre de 1970 yo entendí que Jesús no quiere ser solo Salvador, sino Señor. Amén, amén. Entonces ese día yo entregué mi vida al señorío del Señor. ¿Cuántos añitos tenía?
17. 17 también, Bueno, ¿verdad? 17, sí, más o menos, por ahí Ajá. unos 17, 18 quizás. Porque ya había terminado mi bachillerato y estaba trabajando. Entonces, ya eso cambió mi vida. Y yo digo, ese fue el momento que el Señor me llamó. Wow. Y de una vez fui a donde el pastor de la iglesia y le dije que yo quería hacer algo para el Señor. Entonces me mandó a hacer unos estudios de escuela dominical y unos cultos en la loma, en una parte de la isla, y comenzaba a ir, todos los domingos iba. Y mientras estaba estudiando y preparando, entonces me di cuenta que necesitaba mejor preparación. Yo veía mi limitación y quería. Entonces, tenía mi hermana, la que me sigue a mí, ya se había ido para San Andrés porque ella quería ser misionera. Eso era su deseo. Wow. Yo también había dicho en el ¿cómo se llama? El ECO, nosotros lo llamamos ECO, como el memory de graduación, ahí todavía tengo. Sí, sí. Yo quería ser misionero también. Y todo lo que yo puse ahí, eso se ha cumplido. Wow, hermano. Sí. O sea que en usted sí estuvo el deseo desde que se entregó al Señor. Sí, pero no estaba preparado todavía. Claro. Entonces mi hermana se había ido a San Andrés y de San Andrés ella consiguió una beca para estudiar en el Seminario Teológico Bautista Internacional de Cali. Ajá. Y entonces ahí yo sabía, inclusive yo había ido ahí para visitarlos y hacer una presentación en la Universidad del Valle, pero no quedé favorecido en el examen de admisión. Y yo regresé a Nicaragua. Pero cuando el Señor trató conmigo, entonces yo pensaba, pues ahí está el seminario, entonces yo dije, yo quisiera ir a prepararme. Y de esas cosas que Dios maneja todo el control, llegó un primo mío de los Estados Unidos a la isla, me visitó y bueno, yo lo estaba llevando para conocer bien y él me dijo, pues si usted quiere estudiar, yo le puedo ayudar dándole $50 cada mes, siempre y cuando del seminario de Cali le pudieran dar un certificado de que él había dado ese dinero para exoneración de impuestos. Claro. Y bueno, yo hice contactos con el seminario y el director dijo que sí, él podía dar esa certificado. Y eso era mucho dinero en ese tiempo. Sí, yo me acuerdo, el peso colombiano estaba a 12 por $1. Wow. 12 pesos por $1. Me acuerdo porque compraba un tarro de Klim y eso es lo que valía. Tarro de Klim, Wow, 12 pesos y era $1. Entonces yo decidí pues ir y me fui para Cali a estudiar y ahí encontré al pastor Daniel Gordon, que no era pastor todavía, él es de San Andrés. Y nos conocimos y éramos buenos amigos, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma costumbre, nos gusta la misma comida y todo eso. Y teníamos un grupo de sanandresanos y isleños por ahí. Y ahí fue donde... Llegó a Colombia. Y llegué a donde ella, porque ella, la hermana de ella se enamoró, se hicieron novios con mi amigo. Ajá. Entonces, en uno de esos viajes que yo hice a Nicaragua, en las vacaciones, yo iba cada vacación a Nicaragua, cuando regresé, encontré al hermano Daniel en el seminario. Él se había graduado ya, Ajá. pero yo le dije, ¿pero qué hace usted aquí? Porque los que se graduaban tenían 15 días para desocupar los cuartos del seminario. Pero él estaba ahí en agosto, ya terminamos en mayo. Y entonces él me contó que un hermano de él se había caído de un árbol y le había fracturado todo el cuerpo y entonces solo podía ir a Medellín, Cali o Bogotá. Claro. Y entonces fueron a Cali y le dieron un permiso especial para él estar ahí en el seminario y ahí conoció a la hermana de ella. Entonces cuando yo lo vi, me dijo, tengo novia. Y dije, qué bueno, tiene novia y no tiene hermana.
Dijo, dijo que sí, tiene hermana, pero tiene novio. O sea que usted estaba Entonces, ya ennoviada, hermano. Entonces yo le dije, bueno, pero no importa. Ay, Y hermano. entonces ella es la que sabe. Ah, no, esa partecita sí la vamos a... Pero antes de conocer esa parte de la historia, hermano, entonces usted llegó a Colombia en 1900, ¿qué? Yo fui, cuando le dije que fui a visitar a mi hermana y a la universidad, era en 1971, 71. el mismo año de los Juegos Panamericanos. Ok. Era, creo que Y ahí llegó a Sí. Cali. sí, pero después volvió a Nicaragua, o era en el 70, me parece, el mejor Sí. en el 70, y en el 71 volví ya como estudiante. a Cali, Oh, ya. como estudiante. Y hermano, ¿y qué shock de cultura tuvo usted de pronto de la diferencia entre Corn Island, Nicaragua y Colombia? ¿Hay algo que le llamó la atención de usted llegar a este país por primera vez y ver algo diferente? ¿Qué fue lo que...? Oh, muchas cosas, porque el español en cada lugar es un poco diferente. Claro. Una de las cosas que siempre yo oía que iba a haber un puente, entonces yo decía, bueno, ¿qué pasó? Pero la otra semana otro puente, yo dije, pero ¿qué pasó? ¿Cuántos puentes están? Y usted pensó que literalmente no puede. Sí, de los puentes me confundió. Esos son ya modismos que usamos. Claro, él estaba entendiendo puente, ¿no? Sí, Y claro. pero si quiere explíquele al público qué es puente en Colombia. Ya, bueno, las dos cosas, ¿no? Cuando el lunes es festivo, a veces le dan el viernes para que quede, pues viernes, sábado, el domingo, el lunes, para que la gente pueda pasear y viajar por toda parte. Hermano, me acordé con eso. Bueno, mi hermanita, entonces usted ya tenía un novio y después viene este caballero guapo ahí, amigo del novio de su hermana, y usted estaba ennoviada. Cuéntenos cómo fue. Bueno, nosotros no creemos en Cupido, pero ahí se estaba metido Dios. Entonces cuéntenos cómo fue esa chispa, qué fue lo que pasó ahí. ¿Cómo fue que el hermano conquistó a la hermana Milena? Bueno, yo creo que la perseverancia Del hermano. parte del hermano, pues lamentablemente y también favorablemente, digámoslo así, el chico con el que yo estaba saliendo era un chico de religión católica. Ok. Yo sabía, me habían enseñado desde muy niña, que uno no debía tener una sociedad en yugo desigual. Claro. Así que, y el yugo desigual no solamente consistía en la religión, sino en economía, en estatus social, laboral también, bueno, para las que eran las mayores. Y entonces yo tenía eso bien claro, ¿no? Que yo estaba prácticamente pues, desobedeciendo al Señor. Y como te digo, yo ya había pues entendido que Dios quería algo para mí. Así que las cosas no se dieron con el chico porque pues él comenzó a estudiar, él también quería ser profesional en el fútbol. Y bueno, ya realmente no teníamos tiempo para vernos. Así que el caballero, mientras tanto, iba todos los días, llegaba a las 4 de la tarde y cuarto, se iba casi a las 9 de la noche o 10. Y entonces mi abuelita se enamoró de él, mi mamá se enamoró de él, mi papá se enamoró de él, todas mis amigas se enamoraron de él, pero pues yo todavía tenía los ojitos para otro lado, ¿no? Claro, ya. Hasta que al fin, pues ya la relación con el otro chico se dañó. Y entonces yo dije, no, pues esto es serio. Y yo siempre pensé que yo también había sido como muy interesada, ¿no? Al poner a los dos chicos en la balanza, Claro. pues este me brindaba seguridad, este me brindaba ya un futuro estable. Entonces yo dije, bueno, de todas maneras, pues uno tiene que ser entendido también de las cosas, ¿no? Claro. Así que también se fue metiendo a mi corazón y esa perseverancia. Entonces un día, ya como a los 2, 3 meses, no recuerdo muy bien, en Cali hay un colegio que se llama Santa Librada, pero le decían Santa Pedrada,
porque cuando había una revolución allá, eso quemaban carros, eso quemaban tanquetas, bueno, eso era terrible. Y el carro tenía que pasar, el bus tenía que pasar por ese lugar. Entonces, a mí me dio la impresión, yo me monté en una película pues ahí, que una piedra se había metido por la ventana y le había pegado en la cabeza y que él ahora estaba así, pues ya muriéndose el hombre. Y se con esa Y preocupación. claro, me entró esa preocupación y él siempre llegaba puntual, Claro. ¿no? Entonces ya pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y nada, que daba la vuelta en esa bendita esquina. Ay, Entonces cuando ya lo vi, ya mi corazón, y sabes que yo digo que esto es algo muy importante, en ese trayecto de tiempo, yo tuve la certeza de que mi futuro no iba a ser igual si él no estaba. oh, ya usted ya estaba teniendo ese entendimiento. Sí, yo entendí eso, que mi futuro, yo no lo podía concebir si él no estaba presente. Ay, hermano. Entonces, claro, cuando él llegó con su cajita de chicle, con sus detallitos, no, pues yo Mira. estaba súper feliz. Yo estaba él también y ya de una vez entonces yo le dije que sí, porque él dijo, cuando me des el sí, es porque nos vamos a casar. O sea, no es Claro. nada de noviazgo, no es nada de no, sino que ya esto va para adelante. Hermana, entonces usted sin querer queriendo se enamoró. No, sí, fue, por eso te digo, fue la constancia de él y poco a poco. Entonces yo ya decidí, pues ya en ese momento fue cuando yo ya entendí y yo dije, no, ya quedé, Misión cumplida. quedé atrapada. Y también creo que lo que le contaba acerca de Corn Island, las fotos y todo Bueno, eso. sí, eso eso fue algo muy interesante también, porque entonces él me mostraba las fotos de Corn Island, ese mar, el barco, cuando él llegó a Colombia. En ese viaje creo que fue. En ese mismo viaje, En ese sí. mismo viaje él se vino en barco, fueron 72 horas en barco, ¿cierto? Sí. ¿A Barranquilla o a Cartagena? A Cartagena. A Un Cartagena. amigo hondureño que era capitán de un petrolero, me lo conocí y él me dijo que iba para Cartagena, que si quería podía ir. Y yo dije, pues listo, Hágale. si me lleva. De una. Y nos demoramos 72 horas sin Wow. parar hasta llegar a Cartagena. Wow. Y el Señor hizo un milagro, porque realmente yo llegué, cuando llegamos, ya yo iba a comprar el pasaje para ir a Cali, y él me dijo, usted tiene que ir a Cali ya. Dijo, no, yo, porque faltaba unos días para comenzar el semestre. Entonces me dijo, pues quédese aquí, yo voy a estar varios días aquí, quédese aquí en el barco y conocemos un poco a Cartagena. Claro. Yo tenía pensado viajar y me acuerdo que en ese tiempo pues no había penalidades así con los pasajes. Yo tenía un pasaje para viajar y entonces lo tuve que cambiar. Y el avión en que iba a viajar para Cali, me acuerdo que era HK 777, algo no me acuerdo la empresa ahora, pero ese avión se cayó Ay, qué miedo. el día que yo iba a viajar. Pero bueno, el Señor tiene todo controlado, y Él estaba. Y bueno, me quedé un poquito más en Cartagena. Claro. Y luego viajé y después conocí a Conocí a su mi amada. esposa. Hermano, Corn Island, eso es en inglés. ¿Cómo es el término conocido en español de Corn Island? ¿Cómo es? ¿Cómo que? La isla Del maíz. la isla del maíz, para los que hablan solo español, es la isla del maíz, así se habla Sí. legalmente en español. Entonces, bueno, hermanos, ya se flecharon, ya estaban enamorados, ya se casaron, que era una unión que Dios hizo, la gloria sea Una para cosa Él. interesante, ¿no? Mm. El amigo mío, que fue el que consiguió noviazgo con la hermana de ella, la conoció primero, pero nosotros nos casamos primero. Ajá. Oh, sí, Sí. vea. Porque él tuvo que irse otra vez para San Andrés, porque él era pastor de una Ajá. iglesia en San Andrés. Y solamente estaba en Cali mientras se recuperaba su hermano de la caída del árbol.
Pero como decía mi esposa, pues yo sabía lo que quería, ¿no? Y ya, sí. Y entonces, cuando ya fuimos a casar por lo civil, Ajá. fuimos a poner los papeles, entonces la notaría dijeron que no podían porque yo tenía mi certificado de nacimiento Claro. de Nicaragua, pero para que validara eso en Colombia tendría que ir alguien de mi tierra hasta Managua, Wow. ir al consulado de Colombia en Ay, Managua hermana. y registrar eso y luego mandarlo a Bogotá y de Bogotá otra vez a Cali. Ay, Entonces se era iba a demorar. un problema tremendo. Entonces yo fui al consulado de Nicaragua en Cali. En ese tiempo había consulado por Sí, todas vea, qué partes. tremendo. Estamos hablando del año 1975, ¿no? 75. 75 había consulado de Nicaragua en Cali. Y fui donde el cónsul y le dije, bueno, tengo este problema, necesitamos casar, pero mi esposa, la notaría de aquí no me acepta el certificado de nacimiento. Él dijo, no, pero no hay problema, yo lo acepto porque yo sé que eso es válido, yo se lo acepto y acepto también el de aquí porque está en la ciudad. Entonces, las dos, el partido de nacimiento de ella, que era de Cali, y el mío, que era el cónsul mío, Claro. entendía eso, entonces nos casó civilmente. Ay, gracias a Dios. Nos casamos el 11 de marzo, el día del cumpleaños de ella. Oh, vea. Por lo civil, pero esperamos hasta mayo, eso fue el 11 de marzo, pero en mayo iba yo a graduarme del seminario, el 23 de mayo fue mi graduación y el 24 de mayo nos casamos. Entonces mis papás vinieron y mis hermanos, todos Ay, vinieron todos a la boda. para matar los dos pájaros De una. con un solo. Ay, qué bendición. Así es que eso fue lo que... Mi boda, o sea, ¿cómo se llama? Cuando da la comida y todo. Sí, la atención que sí, se da después ajá. de la boda. Ujú, la recepción. La recepción, exacto. Fue de caché porque mi suegra, mi suegro trabajaba en una compañía de langostas. Oh. Y entonces mi suegra llevó camarones. Ah, no, qué rico. Langostas. Y de ella todo. misma las preparó. Qué Mi suegra las delicia. preparaba Eso fue de muy caché. bien, entonces eso mejor fue de dicho, caché. de todo, de de un todo. poquito, pero bueno, pruébalo. Ay, pruébalo. hermana. Así que estuvo muy, pues, Todo fue un día maravilloso. Fluía, todo fluía. Inolvidable, me imagino. Y antes de ir a la próxima pregunta, mis hermanos, cuéntenos un poco de sus hijos, porque a los añitos llegó Margaret y después Blanche y después el pequeño Lancelot, que también está en el ministerio. Cuéntenos un poquito de sus hijos, ¿Qué contamos de los Primero hijos? vino Pues Margaret. uno siempre alardea, ¿no? Ah, Como claro, papá, uno como debe alardea ser. de sus hijos, pero pues yo pienso que en su adolescencia también cada uno vivió sus crisis. Claro. Y ellos también, de un momento dado en que tuvieron una experiencia con el Señor y ya a ella contestaron, ¿no? Claro. Uno como padre pues se siente satisfecho, digamos, de ver a sus hijos comprometidos con el Señor, con la obra del Señor, y eso a uno pues le da cierta satisfacción, ¿no? Claro. Sin dejar de conocer, como digo, o reconocer que pues cada uno ha vivido sus propias Claro. crisis, sus propios momentos de debilidad, pero pues ahí permanecen firmes. Claro, Entonces gloria a Dios. nuestro primer hijo fue Margaret, ella nació en Corn Island. Corn Island también, vean. Nos casamos y nos fuimos a vivir a Corn Island. Mi esposo decía pues que él quería aportar a su gente y a Claro. su isla, ¿no? Y llegamos allá y pues sí, yo quedé en embarazo casi que a los meses. Y bueno, ella exactamente nació en Bluefields, que es un Bluefields, puerto okay. de ahí fue una situación bastante traumática, el nacimiento de ella, pero pues gracias a Dios sobrevivió ella y sobreviví yo, Amén. porque resulta que el anestesiólogo, según lo que me contaron a mí, no sé si es chisme o qué, pero él estaba borracho.
Ay, Entonces, hermana, él no Dios pudo mío. prestarme la asistencia que yo necesitaba, que era una cesárea. Entonces tuvieron que forzar la salida de la niña, Ay, hermana. precisamente con forces. Y pues entonces yo tuve un daño físico y la niña, pues gracias a Dios, no salió perjudicada, pero sí, Pero usted sí. bastante. Y creo que se quedó con muy pocas ganas de tener más hijos después Claro, de esa experiencia. claro, sí, fue muy difícil esa experiencia, pero uno de cabeza y duro, ¿no? Claro. Antes había que Claro. Nosotros de novios habíamos determinado que queríamos 3 hijos. Ah, entonces ya no hicieron, importaba claro. si eran niños, niñas, si primero venía el niño, la niña, bueno, como fuera, pero queríamos Claro. 3. Incluso nuestra argollita la mandamos a hacer con los tres, con los vea. tres piedritas de esmeralda Claro. y a los lados 2 estrellas. Vea. ¿no? Entonces, como él y yo, Y pues, las 3 favor, y esmeraldas, las 3 claro. esmeralditas, ya eso estaba decidido. Entonces, Y el- ya y la a los segunda añitos. bebé, Ujú. ya. La bebé segunda nació en San Andrés porque nosotros ya estamos viviendo En Colombia. en Managua. Oh, En Managua. Managua, que es la capital de Nicaragua. Oh. Y en ese momento hubo En esos tiempos, en sí. esos tiempos hubo la guerra la de guerra los civil. sandinistas. Ok. Sí. la guerra civil de los sandinistas Ok. y fue también un periodo de tiempo bien crítico porque balas van, balas vienen, una situación bastante de zozobra. Y entonces yo le pedí a mi esposo que me mandara más bien para San Andrés, donde vivía mi hermana con mi cuñado, para tener la bebé allá. Claro, Entonces, claro. y él mientras tanto pues terminaba su contrato porque él era rector ahí en el seminario, vicerrector en el seminario ahí en Managua, y entonces ya yo me fui primero y después llegó él al mes de haber nacido la bebé. Claro. Entonces, Wow. Entonces, ¿cuántos años le lleva Margareta Blanche? no como Blanche Un tenía, año larguito. Margaret tenía 11 meses cuando Oh, yo ok. quedé en embarazo de Blanche. Oh, entonces se llevan un poquito menos de 2 años. Sí, un poquito menos. ¿Y después al cuánto tiempo vino Láncelo. Bueno, de ahí ya nos fuimos a vivir a Cali, Ujú. Colombia. Y estando allá en Cali, pues nació Lancelot. Se llevan como. Lancelot es del 80, Blanche es del ok. 78 y Margaret del 77, así que hagan cuenta. Hagan cuentas, ya le dijeron la edad de los 3 hijos. Sabe que hubo un tiempo cuando era muy difícil conseguir los certificados de nacimiento. Oh, sí. Sí, porque Margaret, fíjese, nació en Bluefields, Ay, imagínense, sí. en otro país, y a San Andrés y luego a Cali. Y nosotros vivíamos la mayor parte de nuestro tiempo, estábamos en Medellín. Claro, claro. Entonces, sí, pero gracias a Dios el Señor fue bueno y es bueno. Amén. Y pues eso se solucionó cuando... Oiga, mi hermano, y uno ve su hijo Lance, ese es hijo suyo, o sea, no se necesita prueba de haga, es su mini, es una miniatura del hermano Lancelot. Bueno, y dice no que solo- Margaret también se Sí. parece mucho al papá. Sí, pero entonces Margaret es mujer, es que Claro. Lance es la, yo creo que si tenemos fotos de usted cuando era jovencito, yo creo que sería su hijo igualito, más o menos. Porque Ay, Lancelot hermano. también tiene ciertos rasgos míos. Ah, ¿no? sí, claro, tiene- los tres. Simplemente que uno ve a Lance de lejos y les parece la misma, o sea, es el hijo del papá. Pero si tú ves el carácter de Lancelot, se parece más al mío. Ah, sí, Porque eso él es sí. jovial, es el Sí, alegre, sí, va, él es viene, así, todo chistoso. sí, y claro. entonces, en esa partecita creo que... Agarró de los dos sí. padres. Bueno, ya de regreso, ya aprendimos de los hermanos en su niñez, cómo fue su conversión, que ha sido una historia muy bonita, y también de cómo se enamoraron. Ahora, hermanos, cuéntenos de su llamado al pastorado. Por lo visto, desde su juventud usted tuvo el deseo, mi hermano, pero hermana, ¿usted se imaginaba que iba a llegar a ser esposa del pastor? ¿Y cómo fue ese llamado
y cuéntenos de su trayectoria ministerial, porque ustedes han estado en varios lugares. Cuéntenos cómo fue ese llamado para ser pastores y en dónde han pastoreado y cómo ha sido, porque es bastante tiempo. Cuéntenos. Bueno, como yo dije, el 3 de diciembre de 1970 tuve ese encuentro y realmente le digo, no hablé en otras lenguas porque no entendía todo eso, ¿no? Yo era de otra fe, claro. Y entonces normalmente pues no creían en el hablar en lenguas y todo eso, pero claro. si hubiera, todo estaba para hablar en otras lenguas, pero claro, la experiencia fue sincera y yo entendí que el Señor en ese momento me estaba llamando. Amén. Yo comencé allí mismo en la isla, después fui a preparar en el seminario de Cali y estuve ahí trabajando. Mientras estaba en Cali, comencé a pastorear. La primera iglesia que me tocó pastorear fue en Buenaventura, en el año 1973. O sea, llevo 53 años más o menos de pastorado, ¿no? ¿Y ya para esas estaban casados? No. No, o sea, que usted pastoreó soltero. Soltero, sí. Estando en el seminario, uno de los requisitos del seminario era que tenía que tener una iglesia para practicar lo que se estaba aprendiendo, claro. O tenía que trabajar junto a otro pastor. Entonces, hubo una necesidad en Buenaventura y necesitaba un pastor y me ofrecieron a mí la oportunidad y yo fui. Pero estaba jovencito, hermano. Sí, ¿Cuántos claro. añitos tenía? No me acuerdo, pues, pero tendría que hacer la deducción, a ver, por ahí 22 años, más o menos. Uy, bien jovencito y sin la ayuda idónea, ¿no? Sí, no sí, tenía sí. La ayuda idónea. Bueno, eso es tremendas bendiciones. De todas maneras, Dios es bueno y siempre fiel, aunque nosotros no conocíamos este nombre, todavía, que es sí. todo lo mejor que hay, conocer el nombre de Jesús. Pero de todas maneras el Señor estaba trabajando en nuestras vidas y estaba usándonos, o por lo menos el mío, porque todavía no había conocido a ella. Y entonces me acuerdo un incidente, ojalá porque quisiera que se contara esto, porque fue una obra de Dios, ¿no? Yo tocaba el violín, tocaba la guitarra un poquitico, y entonces yo siempre llevaba por lo menos la guitarra y una maletica y para ir a Buenaventura, porque yo viajaba los viernes y regresaba a Cali los lunes. Y era un tiempo de Semana Santa. Yo tenía para viajar a Buenaventura, Claro. pero tenía muchas cosas para llevar. Entonces un compañero era pastor en Popayán, me parece, o iba para Popayán, pero era del mismo terminal, iba a salir de Expreso Palmira, me parece. La verdad es que yo me fui y él me dijo, yo le llevo la guitarra. Y yo me fui, compré el pasaje para salir, pero no llegó mi compañero con la guitarra, entonces no pude salir en ese bus y tuve que esperar como 2 buses después. Llegó mi compañero y fui. Y cuando llegamos a una parte en el camino, vimos el bus en que yo iba a viajar estrellado y hubo como 20 muertos o más muertos en ese día. Entonces uno ve cómo el Señor hace para guardar su pueblo. Es decir, la demora de mi compañero me salvó la vida, pero es el Señor que tenía todo en control. Hermano, se me levantó los pelos. Ok, eso es demasiado poderoso. Es evidente que eso fue Dios. Estoy procesando. Cuando usted pasó y vio eso, hermano, ¿qué pasó por su mente? Que ese día usted pudo haber muerto. Claro. Oiga, hermano, eso Ya es por algo... segunda vez, ¿no? Porque está lo del avión y está ahora lo del carro. Sí, sí. No, y de ahí para adelante hay otras Hay cosas. más todavía. Ay, pero hermano, bueno. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sintió usted cuando vio No, pues eso? todo lo del bus, nos bajamos un poquitico y muy, muy triste y verla todo, cosas y
No, eso fue, y para colmo estaba lloviendo, sí, entonces, pues, muy triste, muy triste. Hermano, gracias por compartir eso. Sigan, por favor. Gracias por compartir eso. Entonces, yo fui pastor allí en Buenaventura, más de un año, y cuando terminamos el seminario, nos casamos y hablamos de eso, y yo regresé a mi país, pues ella no tenía pasaporte, ni siquiera tenía cédula, solo tenía tarjeta de identidad. En ese tiempo había unas elecciones, entonces no podía sacar su pasaporte ni nada porque había que esperar hasta después de las elecciones para sacar cédula. Y pues estuvimos en San Andrés y pasamos un tiempito ahí con mi cuñado y mi cuñada. Y después nos fuimos para Nicaragua. Fui pastor allá en la isla, en una iglesia en Brick Bay. Fui pastor varios años. Pero ya de casados, él ya había aceptado la iglesia en Buga Valle. Sí. Entonces cuando me casé, toda la iglesia de Buga fue al matrimonio. ¡Qué bendición! Viajaron a Cali a acompañarnos. Había olvidado yo ese, que yo fui pastor en Buga Valle. Claro. Buga Valle también. Impresionante, hermanos. Y hermana, o sea que, ok, esta es la parte que ahora ustedes ponen en contexto. No fue una situación donde ustedes recibieron el llamado como pareja matrimonial, ¿no? Él ya había recibido el llamado. Hermana, ¿eso no hizo que usted le daría como miedo en noviarse con él por ser pastor? Porque usted ya sabía que iba a entrar en el papel de primera dama de una iglesia, iba a ser una esposa. ¿Eso no le dio como nervios Pues o trató como distanciar? Sí, no, por eso te digo que cuando él me propone que seamos ya algo serio, yo ya sabía que tenía que renunciar a todas mis cositas, a todas mis charadas. Yo fui una niña muy extrovertida, muy alegre, muy loca, de hacer muchas locuras. Y entonces yo sabía que ya se me iba a acabar la vida, decía yo, que se me iba a acabar el jolgorio, Y entonces, incluso hay un detalle muy interesante, y es que mi madre fue una mujer muy de oración. Nosotros todos los días la veíamos a ella, arrodillada a las 6 de la mañana, orando. Gloria a Dios. Y había algo muy interesante, cuando nosotros pasábamos junto a ella, ella, Señor, dales unos esposos que te amen, que te sirvan, que sean unos pastores. Y mi hermanita y yo nos miramos y, ¿qué? Mamá, por favor, no diga ¿Qué es lo que eso. usted está? ¿Qué? Mi mamá, o sea, no, y uno hasta hacía cruces en el piso, que eso no se diera nunca, pues, porque eso iba a ser horroroso. Ay, Y hermana. entonces, cuando, pues claro, aparece el pastor para mi hermana y el pastor para mí, entonces dijo, no, pues ahora sí se nos cuadró la vida, porque Peor dicho. quedamos cuadradas como mi mamá oraba Ay, siempre, ¿verdad? ¿no? Entonces, claro, mi mamá cuando comenzó a darse en estas entrevistas entre los 4, pues ella está muy contenta, ¿no? Claro, Estaba no me muy feliz, imagino. porque pues mi abuelita también, y mi padre, aunque en ese tiempo no era tan consagrado, también él decía, llegaron estos gallinazos por mi muchacha. Sí, decía él. ay, pero se casaron muy bien las dos, Sí, la sí, gloria sí. sea para el Así Señor. que- O sea que su mamá ahí tuvo unas influencias bien buenas allá arriba porque se le cumplió la petición que tenía. Y hermano, entonces, ok, llevamos Buenaventura, Buga, ahora cuéntenos, y después que Corn Island, que pastorearon Sí, allá, ya son sí. 3. ¿Y qué más de su trayectoria ministerial, hermano? Que comenzó entonces en el 72 del pastorado. Sí. Y entonces ya llevamos esos 3, Corn Island, después ¿a dónde pastorearon? Después nosotros veníamos otra vez para Colombia, pero porque había que pasar por Managua, la capital, para viajar a Colombia. Y ahí fue el contacto con el seminario de Managua. Y entonces cuando se dieron cuenta que yo era graduado del seminario de Cali y todo, y tenía capacidades, pues por la gracia de Dios, entonces
me dijeron que necesitaban un vicerrector y un profesor. Y si yo estaría de acuerdo, entonces yo le dije, bueno, yo me voy para Colombia, pero me pueden mandar a decir. Y pues nosotros que llegamos a San Andrés y estuvimos unos días ahí cuando llegó la carta de invitación oficial entonces nos tocó volver a Managua. Ahí estuvimos en Managua, donde comenzó la guerra. Vivíamos muy cerca de la Radio Nacional y ahí era un objetivo militar y había pues siempre la guerrilla que era en ese tiempo los sandinistas, los somocistas era el gobierno y entonces en ese vaivén y esos problemas, entonces ahí fue donde ella tuvo que viajar a San Andrés nuevamente para que naciera Blanche. Y yo me quedé en Managua hasta terminar mi contrato, que fue en noviembre, hasta final 30 de noviembre terminé mi contrato y viajé a San Andrés. Y me quedé en San Andrés unos meses, pues gracias a Dios mis padres me enseñaron a defenderme y a no quedarme cualquier cosa. Claro, me tocó manejar camión, me tocó manejar camión en esos días en San Andrés. Y otro pastor bautista que era amigo mío, era profesor en el colegio Berman de Cali, y allá había una necesidad de un profesor y él me recomendó y me llamaron y entonces fui a Cali y estuve trabajando varios años como profesor de inglés en ese colegio, pero pues yo no me sentía bien porque el llamado no era para enseñar inglés sino para predicar la palabra. Y yo asistía a la iglesia y todo, pero no. Pero entonces llegó una oportunidad de ser pastor de la primera iglesia en Medellín. Oh, Medellín. Entonces yo fui pastor allá, en Medellín. Un año. Un año larguito. Wow. Y allá fue donde el Señor nos llevó el mensaje del nombre del Señor. El nombre, wow, hermanos. Sí. Y me estaba contando la hermana que fue un poco difícil usted aceptarlo al principio, pero Dios eventualmente dio la revelación. Cuéntenos un poquito sobre eso. Lo que pasa es que yo pienso que todas las personas que tenemos alguna clase de fe, tenemos que estar seguros en lo que creemos, ¿no? Porque si no, pues entonces, ¿qué clase de vida llevaríamos? Así que yo estaba arraigada en lo que yo estaba, claro, en lo que yo creía. Y cuando, mira, yo creo que Dios con nosotros, bueno, con todos, la verdad, con todo el mundo tiene como episodios claves, ¿no? Mientras estábamos ahí en la iglesia central, en Medellín, yo tuve un accidente que un agua caliente se me vació en todo el vientre y en las piernas. Agua hirviendo. Ay, hermana. Entonces yo tuve 11 días acostada, yo no quisiera ir al hospital, pero una enfermera venía, me curaba, me trataba y todo. Pero una noche de esas yo comencé a estudiar la Biblia. Nosotros éramos estudiosos de la Biblia, sí. Y entonces yo estudiando la Biblia y en Romanos, cuando dice que cada uno tiene un talento. Entonces yo le pregunté al Señor, bueno, entonces yo qué pitos toco yo aquí, decía yo, ¿no? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi ministerio? Entonces yo comencé con esa sed y esa preguntadera con el Señor, y esa noche yo tuve una experiencia muy linda con el Señor. Yo sentí, vamos a decir así, porque pues uno no lo puede describir de otra manera. Yo sentí que como que el Señor me extraía de ese lugar para enseñarme algo. Entonces yo pensaba que yo estaba loca, porque a mí me entró una alegría incontenible. Sí. Yo gritaba, yo decía, gloria a Dios, Señor, pero ¿qué es esto tan hermoso? O sea, fue una experiencia como extracurricular. Sí, extra. Normal, digamos así. Sí. Si vamos a hablar de locura o no, pues entonces esto era algo de locura. Claro. Porque esto era una alegría que sobrepasaba. Estando en el hospital. No. Recuerda que yo te dije que yo no quise ir al hospital. Oh, que no quiso, pero sí estaba en cama. Pero estaba en cama, claro. Yo para no
que las moscas no me pisaran y no fuera cosa así, entonces yo me metí debajo de unos asientos y me coloqué unas sábanas para evitar pues cualquier animal, cualquier infección. Yo no me podía medio mover porque si yo me movía me chocaba por este lado con las patas de ese Claro, asiento, claro. pero ese día yo no tuve conciencia de que si mis piernas estaban a la derecha o a la izquierda, ok, fue una experiencia muy linda. La cosa es esta, yo le decía al Señor, Señor, déjame entonces entender qué es lo que tú quieres para mí que yo haga en tu iglesia, o sea, como cuerpo, como miembro, qué es lo que yo voy a hacer. Entonces el Señor me dio a entender que yo iba a tener discernimiento de espíritus. Entonces yo le decía, Señor, ¿pero qué es eso? Yo qué sé de qué es eso, usted me tiene que enseñar entonces. Y yo me reía, porque era algo como entre Dios y yo, en un éxtasis de un gozo indescriptible. Entonces yo comencé a orar por mi gente, y así como yo fui orando, se fueron convirtiendo, fueron conociendo el mensaje. Entonces eso fue una experiencia muy linda. Yo termino de tener esa experiencia y al otro día yo le escribo a mi hermana, porque parte del mensaje era decirle a la gente que en Dios había algo más. No era solamente ir al culto, volver a la iglesia, estudiar, compartir, hacer obra social, no, que había algo más que era más profundo. Entonces, claro, cuando yo entiendo eso, entonces yo quiero que mi hermana, que es mi única hermanita, ella también tenga esta experiencia que yo tuve, ¿no? Entonces yo le escribo una carta contándole pues todo esto, 7 páginas, hágale y hágale. Y entonces al final yo le digo a mi hermana, bueno, ahora ustedes, su esposo y ella, se van a arrodillar, se van a coger las manos, van a levantar las manos al cielo y le van a decir al Señor, Señor, yo quiero lo que Milena tuvo, ¿no? Ustedes van a orar de esa manera. Entonces sí, realmente cuando ellos reciben la carta, pues mi hermana le dice a mi cuñado, no, pues aquí dice Milena esto, entonces hagámoslo. Entonces ellos lo hicieron. Dios trató primero con ellos. Ellos fueron los que entendieron el mensaje del nombre. Primero. Y después lo compartieron con nosotros. Lo que hermana Primera, lo que hay que entender es que simultáneamente con lo que ella está contando ahora, llegó a los apartamentos donde ellos estaban un pastor, el hermano Joe Ríos. Ajá. Él los domingos él veía que el hermano Daniel Gordon se iba a su carro y él pensaba, ese debe ser pastor o alguien. Y también mi cuñado veía a él, y entonces, pero el otro pastor se le presentó y comenzó a hablarle del nombre. Y entonces todo esto Dios está obrando, lo que pasa aquí en Medellín, lo que pasa en Houston. Claro. Y entonces ellos entienden el nombre y se hacen bautizar en el nombre de Jesús. Y luego, como no me acuerdo cómo fue, abril o mayo más o menos, marzo, a las 2 de la mañana en Medellín, yo siento el teléfono, el timbre del teléfono, y yo contesto y yo digo, aló. Entonces la voz dice, hola Lance, Dios le bendiga, aleluya, gloria a Dios. Yo dije, ¿cómo? Porque así no habla mi cuñada, no es, ese no es el vocabulario de la creencia de ella, ¿no? Y entonces yo le digo, porque yo pienso, la mente funciona rápido, ¿no? Yo pienso, ¿por qué me llaman a las 2 de la mañana? Hay una mala noticia. Claro. Entonces yo le digo, ¿y cómo está Daniel, su esposo? Me dijo, él está en la gloria, gloria a Dios. Y dije, pues si está en la gloria, murió. Entonces, para eso ella se levanta, ella oye mi voz y todo, y se levanta y toma el teléfono y para hablar con su hermana, y entre la conversa, yo escucho que ella dijo que había sido bautizada en el nombre de Jesús. Wow.
Y yo abro mi Biblia en Mateo capítulo 28 lea ese, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ella le dice y todo, pero bueno, eso fue como el Señor comenzó a tratar con nosotros acerca del hombre. Y hermano, o sea que, espera un momentico, ustedes estaban pastoreando una iglesia trinitaria en ese momento. Sí. Y usted como pastor o pastores recibieron la revelación. Sí. Eso es algo... Pero no fue así nomás de la noche a la No, mañana. fue con tiempo, claro. Porque eso fue el primer contacto. Claro. Luego, después de eso, pasaron unos días y nos volvieron a llamar y después entendimos por qué llamaban a esa hora, porque en ese tiempo no había celulares ni WhatsApp Claro, ni nada no, de no, eso. no. Las llamadas eran muy costosas por Telecom, ¿sí? Entonces ya. tenían que usar una hora donde era menos costosa la llamada. Entonces nos llamaron otra vez para decir que iban a venir a Medellín. A visitarles. Y bueno, siempre yo procuro decir esto porque a veces hay gente que no quiere invertir en la obra de Dios. Pero la iglesia de donde ellos estaban asistiendo, Life Tabernacle, esa iglesia recogió una ofrenda para toda la familia, los 5 de ellos, para venir a Medellín y a Colombia para llevar el mensaje del nombre de Jesús a sus familiares y a la gente, ¿no? Porque y llegaron ellos a Medellín, y estuvieron como 7 días viviendo, visitándonos. Entonces, cuando ellos llegaron, pues yo ya estaba preparado para sacarles del error, porque yo estaba convencido que le habían lavado el cerebro y que entonces yo ¿cómo es posible un graduado del seminario que va a dejarse engañar? Entonces yo me puse a estudiar y a prepararme, y cuando llegaron yo le dije a él, bueno, si podía, él quería que lo llevara a la iglesia pentecostal de Unidad de Colombia. Entonces yo le dije, pues yo le llevo, pero siempre y cuando usted viene al culto con nosotros el domingo. Y dijo que sí. Entonces yo lo llevé a la iglesia pentecostal ahí, que quedaba cerquita. Ahí cerquita. Y entonces, y el domingo yo prediqué un mensaje trinitario, mejor Súper, dicho, me pues imagino. y ellos solamente se reían, y pues porque cuando uno no tiene los ojos abiertos, la claridad, Claro. entonces pues no. De todas maneras ellos nos dejaron unos folletos y cosas así para nosotros leer, y antesito de ir, el último día que iban a estar con nosotros en Medellín, él me dijo que si yo creía en el Espíritu Santo. Yo le dije que claro, yo creía, porque la Biblia lo dice. Entonces me preguntó si quisiera recibirlo. Yo dije, claro. Entonces nos arrodillamos, mi esposa y yo, y ellos oraron por nosotros, pusieron las manos. No hablamos en otras lenguas, pero sí sentimos algo diferente, algo superior, algo muy, muy especial. Y entonces ellos se fueron. Mi esposa puede contar la cuestión de su mamá, cómo fue. Mira, mi esposo está cierto en que cuando mi cuñado dijo que él quería que se oraran por nosotros, a mí me pareció tan increíble que mi esposo se arrodillara a que el otro viniera y orara por él. Porque ¿cómo así? Nosotros estamos estamos. ¿Cómo así? Yo no me quise arrodillar. Y yo tenía los ojos abiertos porque mira, es que yo desde niña había recibido la información de que ni testigo ni Jesús son. Tú no podrías llegar a aspirar a hacer eso en la vida. ¿En serio? Porque eran cosas erróneas y totalmente distorsionadas. Una herejía, mejor dicho. Sí, totalmente distorsionadas. Entonces yo ya tenía eso en mi mente, desde niña yo tenía eso, que nada de Jesús es solos y nada de testigo de él. Entonces, claro, cuando yo veo que mi esposo se arrodilla, yo, pero ¿cómo así? Ay, yo amo mucho a mi hermana y a mi
cuñado, pero hasta allá no, ¿no? Hasta allá no. Claro. Entonces yo me quedo con los ojos abiertos y yo dije, no, esta gente, ¿qué te irá a hacer? ¿No? ¿Alguna conjuro, alguna...? Yo tenía en mi cabeza una película, yo dije, no, esta gente algún conjuro le hará a uno, yo qué sé, pero bueno, entonces yo no participé, solamente estuve ahí Observando. Pero mira, yo digo que la soberbia del ser humano es tremenda, porque cuando peleábamos todas las noches, a todo momento Sí. estábamos teológicamente hablando y refutando, y versículo va, versículo viene, y eso, mi hermana es muy conocedora, nosotros también. Y ustedes también. Sí. Entonces eso era pico y pico y dale, y bueno, y no, pero que mire aquí, no, que mire allá, que no, bueno. Habían ciertas cosas muy, o sea, que ellos nos contestaban que nos dejaban como pensando. Entonces un día mi hermanita me dijo así, mira Milena, solamente escucha lo que te voy a decir. Te voy a recitar Mateo 28, 19. Ay, eso está Así, interesante. me dijo, te lo voy a recitar y tú solamente escucha. No pelees, escúchalo nada más. Entonces comenzó a recitar. Y por todo el mundo y predicar el evangelio, Y hacer discípulos. discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, yo, cuando ella me dijo en el nombre del Padre y del Hijo, yo sentí que se hizo una conjugación. Wow, eso ya fue Dios en ese momento. En ese momentito. Entonces, cuando ya me quedaba uno, pues en mi concepto, ¿no? De 3. Entonces ya me quedaban 2. O sea, Padre, Hijo, 1. Aquí ya metido en un solo concepto. Y ahora me quedaba el Espíritu Santo por fuera, ¿no? Cuando dice, y del Espíritu Santo. Bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Entonces yo sentí que tingui, y me quedó uno. En el nombre de, me dijo. Yo inmediatamente sentí que todo lo En que ese yo, instante. en ese instante yo sentí que yo toda la firmeza que tenía y toda la estabilidad que yo tenía se me meció así. Para mí fue tan... Pero le digo una cosa, y disculpe. Pero espera, Siga. yo concreto la idea. ¿Por qué? Perdonen, vea, está mi hermanita. Sí, conteste, hermana. Un pequeño receso. Oigan. La idea, cuando ella me recita, ¿no? Mateo 28, 19. Entonces, yo recuerdo que en el seminario nos habían enseñado que esa I era copulativa, o sea, que asociaba, ¿no? Y me acuerdo que esa I también quería decir en griego como también o también. Entonces, claro, en mi mente, digo, en el nombre del Padre, como también del Hijo, como también del Espíritu Santo, o también. Entonces, claro, y cuando yo entiendo eso, que ya solo me queda en mi mente un concepto nada más de Dios, como uno, su nombre Jesús, yo me asusto. Entonces yo le digo, ay, ¿qué va? Déjate de vainas, le digo así, y me voy, y la dejo a ella y me voy. Uy, pero ya estaba. Pero eso estaba ahí pues maquinando, pero yo dije, no, señores. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, si de verdad usted quiere que nosotros abracemos esta verdad, usted tiene que convencer a mi esposo, porque yo solita no. Yo lo creeré, lo aceptaré para mí. Pero si usted a mi esposo no lo convence, yo no voy a dividir el hogar o a dividir el concepto, mi familia, no, solamente yo lo tengo para mí. Entonces, cuando lo dividas, mi esposo va entendiendo, y yo dije, no, ya, después. Ya, fue, Dios. esto fue. Entonces ya, nos tocó. Pero, ahí es donde dicen, como mi hermano que siempre dice, la palabra de Dios es
viva, da vida, Claro. porque ¿cuántas veces usted Oh, había leído claro. ese mismo versículo? Y con ese mismo Hermana, versículo. para muestra de botón, en la iglesia estábamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ajá. Y le dije a la iglesia, toda la iglesia va a leer todos los 28 capítulos de Hechos. Lo van a leer hasta el otro culto, ¿no? Hasta de la otra semana. Pero personalmente yo todos los días leía los 28 capítulos de Hechos. Todos los días. ¿ok? O sea, en una semana, 7 por 28. Wow, ok. Y ya mi cuñado y cuñada se fueron a San Andrés. Eso es otra historia, y que cuando llegaron a San Andrés. Pero yo comencé a leer esos folletos y todo, y veía que todos los bautismos que se hacían en la iglesia primitiva era en el nombre de Jesús. Punto. Ninguna otra. A los judíos, a los samaritanos, a los gentiles, hasta el mismo Saulo de Tarso fue bautizado en el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre, dice la Biblia, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Entonces todo eso me va confirmando. Entonces, ¿qué hago yo? Yo invito a los pastores, compañeros de las otras congregaciones de la iglesia esa. Entonces, están en la casa y los invité a que almorzaran. Entonces vinieron y estamos almorzando. Entonces yo les digo a ellos que me expliquen si Jesús dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es una orden, y cuando esa orden se cumple, Es el nombre de Jesús. ¿por qué los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús? Hay tres cosas que puede pasar. O no entendieron, y si no entendieron fue porque Jesús no fue buen maestro. Uy. Sí. Segundo, desobedecieron. Entonces, si desobedecieron, dice el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Entonces, estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, la otra alternativa es que sí entendieron y cumplieron lo que mandó Jesús. Oye, hermano, pero usted se lo puso de una manera que ellos no podían dar entonces, argumentos. ellos dijeron si eso está ahí, y yo, porque yo ya para ese tiempo yo ya estaba convencido, pero yo dije, bueno, yo quiero que ellos me saquen de la duda por si de pronto. Entonces ahí había un misionero, que ese misionero cuando nos oyó hablar y todo, me dijo que él, un norteamericano, él de aquí, él dijo, yo tengo muchos libros, inclusive me dijo que tenía conocidos que eran de la misma fe de él, que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero seguían siendo de la misma iglesia. Okay. Pues me parecía raro, pero de esta manera él dijo eso, ¿no? Y me dijo que él tenía varios libros que me podía prestar, y gracias a Dios que, como ya hemos dicho, yo aprendí inglés desde niño. Claro. Entonces esos libros eran solo en inglés. Entonces Claro. me los trajo una caja de cartón así de grande, y me puse a buscar. Y esos libros escritos por teólogos de la otra fe, todos esos libros dicen que todos los bautismos hechos en el primer y segundo siglo eran hechos en el nombre de Jesús. O sea que los mismos libros que estaban confirmando. Sí, es que cualquier estudioso de la Biblia que es serio tiene que admitir que los primeros que se bautizaban en el nombre de Jesús. O sea, la Biblia es clara, no hay ni un solo versículo en la Biblia donde da la idea de que la persona fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Wow. sino en el nombre de Jesús. Entonces, toda esa información ya yo estoy ya convencido, ¿sí? Entonces, en el día que hicimos el almuerzo con los pastores colegas, había llegado un muchacho que era un predicador itinerante. Ujú. Y él nos escuchó hablando,
y él salió a regar el chisme. Usted A sabe todo que hay mundo, personas que claro. son muy Sí, comunicativos. no chismosos, sino comunicativos. Comunicativos. Entonces él regó el cuento de que ese pastor de la iglesia central ya no creía en la Trinidad, ya solo creía en el bautismo del nombre. Entonces esa información llegó a los directivos. Claro, claro. Y hicieron una reunión conmigo, con todos los misioneros y los pastores de la zona, pues un concilio ahí con mi esposa y yo, y que querían escuchar. Y yo lo que le dije a los pastores les hablé así. Y pues yo veía como esa gente, pobrecito, pues cuando uno no entiende, hermano, Claro. ellos se contradecían entre sí. Un misionero que lo admiro mucho y todo, pero que no entiende, pero él decía, yo creo que Jesucristo está a la mano derecha de Dios, pero si Dios es espíritu, ¿cuál mano derecha, cuál mano izquierda? Claro. Entonces otro misionero le dijo, yo no creo así, ¿sí? Y entonces en esa reunión que mi esposa estaba ahí presente también, pues ellos a lo último me dijeron, bueno, usted que ya veo que usted está totalmente convencido o le lavaron el cerebro, ¿qué piensa hacer? Y yo dije, bueno, yo pienso renunciar. Ay, hermano. Yo voy a renunciar porque lo que yo creo, esta organización a que pertenezco no cree en eso. Entonces yo voy a renunciar. Entonces uno de los grandes ahí dijo, pero tiene que renunciar irrevocablemente. O sea, sin discusión, porque si yo no lo hago así y yo digo a la iglesia que me voy a renunciar, entonces la iglesia va a preguntar por qué. Claro, y entonces yo voy a poder explicar por qué. Y ellos no quieren eso. Si los misioneros y los pastores no pudieron contra la verdad de la palabra de Dios. Exacto, así es. Entonces, cuanto menos los de la... Entonces... Y dijeron, si no lo hace así, no le vamos a dar las prestaciones y todo lo que le corresponde. Y entonces yo dije, está bien, no hay problema. Entonces yo fui el domingo siguiente, el secretario leyó la carta de renuncia irrevocablemente. Y la gente comenzó a, ¿por qué? No, una carta irrevocable no se discute ya. Ay, hermano. Pero de todas maneras la gente me llamaba y me decía, hermano, pero ¿qué queremos saber? Porque no, y dije, no, yo ya no soy su pastor. No, yo no. Y algunos insistieron, véngase como sea. Yo me hago cargo. Yo como amigo venga. Y fuimos a algunos lugares y pudimos hablarles y varios hermanos entendieron el nombre y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo también para el perdón del pecado. Oiga, pero ustedes tuvieron que pagar un precio bien grande. No, muy grande, fuerte, porque de todas maneras... socialmente hablando, uno pertenece a un círculo. Sí, claro, hermana. Entonces, de la noche a la mañana decir, ya no pertenezco aquí, ¿y pertenezco a dónde? Porque es que otra cosa es que no sabías a dónde ibas. O sea, sí sabíamos que la iglesia pentecostal, pues, desde Colombia, era la que tenía parte de este mensaje y la internacional. Nosotros sí sabíamos de las dos iglesias. Bueno, yo quería decir algo también, y es que yo había visto, en la Biblia dice, seréis aborrecidos por mi nombre. De todo por causa de mi nombre. Pero a mí no me había pasado nada. Ningún aborrecimiento me había tocado hasta ese momento. Pero de ahí en adelante la cosa comenzó a cambiar. Porque bueno, mi mamá que ya descansó en la paz, pero ella también, you let down the family. ¿Cómo dice en español? Nos decepcionó a la familia. Sus abuelos eran pastores, sus tíos son pastores, sus estos son pastores, y era muy duro. Inclusive, cuando se dio cuenta de eso, alguna asociación a la cual yo pertenecía de ministros evangélicos de Medellín, ellos
me llamaron, el presidente me llamó y me dijeron, Pastor Brian, si usted quiere, le conseguimos una iglesia, cualquier iglesia. Usted quiere otra iglesia, usted está aburrido con la organización donde usted está, y yo le puedo ayudar a conseguir otra iglesia, pero no vaya de los del nombre, no vaya de los Jesús de Sol. Todo eso, pero bueno, la Biblia tiene, y quiero, porque ya el tiempecito se nos está acabando, pero quiero decir esto, vea, el Señor fue bueno y es bueno y siempre será bueno. Dios es bueno y siempre fiel. Uno de los dichos favoritos míos, la iglesia de North Laredo lo sabe. Y yo tenía mucha seguridad económica porque tenía una iglesia con un salario bien bueno. La iglesia ya había aprobado comprar un carro para el pastor en esos días. Tenía seguro social de lo mejor, médico, seguro médico, dentista, todo. Y ahora me toca ir Y comenzar de cero. a comenzar de cero. No me toca ir a pagar renta sin un trabajo. Buscar, alquilar una casa. El Señor comenzó a proveer. Claro que me tocó un poco duro al principio porque el hermano Octavio Valencia, quien fue el Señor usó para bautizarme en el nombre de Jesús, el 5 de septiembre de 1982. Entonces él me prometió, él dijo, pues hermano, usted tiene llamado de Dios y todo, yo voy a hacer todo lo posible para que usted pueda salir a la obra otra vez para seguir predicando. Pero mientras tanto nos tocó en la banca, la banca cero. Y como unos 20 días después fuimos a un culto de oración y yo tenía un problema con sinusitis. Y había hecho de todos los remedios caseros que habían dicho y todo, pero nada. Y era un miércoles y dijeron, los que quieren pasar al altar para sanidad, pasen. Y yo pasé, me arrodillé y vinieron y pusieron la mano. Y gracias a Dios, en ese momento el Señor me tomó y pude hablar en otras lenguas y glorificar al Señor. Hermano. Lo grande es que se me fue el sinusitis. Desde ese día hasta el día de hoy no sufro el sinusitis porque el Señor no solamente me llenó con su espíritu, sino que me sanó esa enfermedad. Y lo que decía que era muy duro también para mí porque yo estaba acostumbrado a que la iglesia mandara el dinero a mi cuenta bancaria o un cheque. Entonces, después de que recibí el Espíritu Santo, entonces varios pastores me invitaban a predicar. Entonces yo iba a la iglesia y cuando terminaba de predicar, me llamaban a la esposa, a los hijos, los 5 de nosotros nos poníamos ahí para que la iglesia nos saludara. Y venían y alguien daba 5 pesos, y yo que estoy acostumbrado a todo manejar cheques, no a plata, y la gente pone y dan monedas aquí, plata aquí. Entonces eso fue una cosa muy dura. Y entonces el Señor me ayudó, porque yo tenía que estar confiando y dependiendo del Señor Jesucristo. Tuve que pasar por esa prueba, ¿no? Porque uno también tiene mucho orgullo a veces y uno le da pena, pero el Señor me fue enseñando que eso hay que depender de Él y Él puede usar al que sea o el que quiera para proveer. Y gracias a Dios hasta el día de hoy el Señor no me ha fallado ni un solo segundo. Y Él es bueno y siempre fiel. Hermano, yo creo que de todos los testimonios que yo he escuchado de la revelación del nombre, yo creo que este es el más impactante. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes eran pastores.
He escuchado otros, pero es que ustedes ya tenían no solo un pastorado, sino que una trayectoria ministerial, ya tenía el respeto, tenía la fama, quizás la reputación de ser un gran pastor. Y hermanos, ustedes tener que dejar todo eso y que tenían ya su congregación establecida, todo por el nombre, pero hermano, la recompensa fue más grande en el futuro. Amén, Wow. claro. Y ojalá que alguien escuche esto y pueda compartir este testimonio. Aquellos que todavía no han entendido la revelación. Bueno, hermano, todo ya para resumir lo que es su trayectoria. Entonces ya de ahí usted fue bautizado por el hermano Octavio Valencia, otro ministro venerado en la organización. Entonces ya de ahí, ¿cuántas más pastoreó y cómo fue eso? ¿Y cómo llegamos aquí, Bueno. a North Lauderdale? Bueno, el hermano Octavio, después de que recibió el Espíritu Santo, ella demoró un poco de tiempo Sí, para me recibirlo, contó pero de todas maneras, gracias a Dios, un día él me sacó, yo me acuerdo, tenía un Jeep, creo que la marca era Daihatsu o algo así. Me llevó en el Jeep y nos llevó por Aures, nos llevó por Manrique, nos llevó por varios barrios y nos llevó por Enciso, en donde estaban las letras, donde están las letras de Coltejer y todo eso. Y entonces cuando terminamos el recorrido, me dijo, hermano Lanzo, ¿dónde quiere usted salir a comenzar una obra? Yo dije, hermano, donde usted diga. Heme aquí. Donde usted diga, porque entonces él dijo así, hermano, yo siempre he soñado con una iglesia donde se ve esa letra de Coltejer. En Medellín se destacaba, ahorita se ha crecido mucho y casi no se ven las letras por la cantidad de casas que se han construido alrededor. Pero en ese tiempo se veía bien claro en las noches. Y él dijo que él siempre soñaba. Entonces yo le dije, bueno, bien. Entonces el 28 de diciembre de 1982, o sea, nos bautizamos el 5 de septiembre. Fue rápido, gracias a Dios. No fue mucho tiempo porque el consistorio estudió mi caso. Vieron que yo tenía una trayectoria, que ya había recibido el Espíritu Santo, no era un novato, no era una persona comenzando, sino que ya tenía. Entonces hicieron la excepción y dejaron que yo comenzara la obra en Enciso. Gracias a Dios esa iglesia, trabajamos 10 años en Enciso. Y hoy en día esa iglesia es una grande iglesia. ¿Y usted la plantó? ¿No? Sí, yo fui Okay. yo fui el primero. Habían 12 personas, incluyendo mi esposa, mi suegra y otras personas que comenzamos allí. Y cuando nosotros logramos, cuando nos trasladaron de Enciso, nos trasladaron para Picacho, Colombia. En Medellín, sí, en el barrio Picacho. Estuvimos ahí también un poco más de 2 años. Y entonces en Enciso ya ellos han sacado como 4 o más obras. Wow. Y es una mega iglesia. Impresionante. Pues, es grande. Mi hermano. En el tiempo cuando los miembros del consistorio tenían iglesias, el hermano Fernando López era pastor en esa iglesia, ¿no? Siendo miembro del consistorio. Entonces, gracias a Dios, Dios después usó a los otros pastores para que esa iglesia fuera una iglesia pionera en ese sector, así gracias a Dios. Bueno, después de Enciso y después Picacho. Cuando yo me convertí al nombre en el 1982, mi concuñado, el pastor Daniel Gordon, quería que yo viniera a ayudarle en Houston. Nos invitó para que fuéramos allí, pero yo no quería, yo pensaba, yo no quiero levantar los hijos en Estados Unidos, porque yo sabía que no era fácil por aquí. Claro. Y ahora lo estamos viendo con los nietos. Claro. Es muy difícil levantar hijos aquí. Entonces yo no acepté. Yo traté, él me invitó para unas inauguraciones, aniversarios de la iglesia.
Y fuimos a Bogotá y pedimos la visa, lo negaron 2 veces. Ok. Y la segunda vez que nos negaron, nos dijeron por qué. Y era porque teníamos muchos nexos aquí en Estados Unidos y pocos nexos en Colombia. Ok. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, familiares, amigos y todos aquí. Entonces no nos dieron la visa. Porque ellos creían que de pronto yo iba a venir y quedarme. Claro. Pero Dios sabe y nosotros sabemos que nosotros no pensábamos venir a quedar. Claro, a ver. No, porque en ese tiempo yo no estaba pensando. Pero bueno, la situación en Colombia se puso un poco más difícil. Claro. Ya había mucha violencia cuando nosotros nos trasladaron de Medellín a Picacho. Alguien dijo de Guatemala a Guatepeor. Mi esposa fue testiga, vio y yo estaba también, no vi personalmente, pero sí, mataban gente enfrente del templo allí. Ay, no, hermano, wow. Es muy duro, mucha violencia. Tremendo. Y además, pues, el hijo estaba estudiando en un colegio militar. Ajá. Y eso es casi candidato para ir Claro. a pagar servicio. No, imagínese. Tenía casi 14 años, entonces el hermano Gordon volvió a hacerme la invitación para venir a Houston para colaborar. Entonces, esta vez pensé Sí, que el cierto. Señor había estado, y yo dije que sí. Entonces comenzó a hacer la Trámite. diligencia, los trámites. Se demoró 2 años el tiempo que yo estuve en Picacho, porque inclusive yo le dije a los oficiales cuando me iban a cambiar de Enciso, yo le dije, hermano, yo tengo pendiente la posibilidad de ir a Estados Unidos. Ajá. Dijeron, no importa, vaya a Picacho y si resulta, entonces Claro. nos entrega a la iglesia Y ya. Ujú. y así fue. Nosotros Y así fue como llegó a Estados llegamos a Unidos. Estados Unidos en el 19 de diciembre de 1994. Wow. Wow. Y estuvimos en Houston 3 años y medio con el pastor Gordon. Y luego, pues, como dijo mi esposa, creo que en la entrevista dijeron Sí. que el hermano Eliseo, el hermano Reynel y otros pastores hablaron con el hermano Gordon que si él no tenía planes para nosotros, Claro. que si dejaba que abriéramos la puerta aquí. Y él dijo que sí. Y gracias a Dios me invitaron. Entonces estuve en Kendall 5 años, Sí. estuve en Homestead 8 años y medio Wow. y estoy en North Lauderdale 14 años. Gloria a Dios, Para la hermano. honra y la gloria del Señor. Amén. Qué bendición, hermano, y saber que hasta aquí hemos llegado, hermano. Y Ebenezer. Benecer, hasta aquí hemos llegado y hermano, que ustedes han sido gran bendición para muchas vidas. El Señor los ha usado poderosamente. Gloria sea para Y no Él. solo ustedes, pero sus hijos. Entonces ahora denos un informe sobre la iglesia en North Lauderdale, Florida, que es muy especial para mí. Ya se imaginarán por qué, Bueno, pero claro. cuéntenos. Su padre fue el que Amén. comenzó esa obra Amén. en North Lauderdale, el hermano Isaías, que lo recordamos con mucho cariño, Amén. y él terminó su carrera con victoria también, gracias a Dios. Amén. Bueno, en North Lauderdale estamos trabajando para la gloria de Dios. La iglesia es una preciosa iglesia, los hermanos muy hermosos, muy cariñosos, muy, como les decía ahora, que me da mucha pena muchas veces cuando es cumpleaños del pastor o día del pastor. Claro. A mí no me gusta que hablen mucho de mí y que yo siempre digo, el Señor debe ser el que reciba toda la honra y la Claro, gloria en hermano, la iglesia. así es. Pero la Biblia también dice que al que honra, honra, al que respeto, respeto. Así Amén. que, bueno, yo acepto en ese sentido. Y bueno, estamos trabajando. Algunos hermanos están quebrantados de salud, bueno. Pero bueno, eso es normal, la iglesia está para adelante y ya es una iglesia madura, ya saben a quién he creído, a quién hemos creído, porque eso es lo importante, diferencia entre en quién y a quién. Amén. Pablo dice, yo sé a quién he creído. Ujú. Entonces, cuando uno sabe a quién ha creído, pues uno sabe que Él ha prometido ayudarnos
y estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Y hay alguna petición para la iglesia en sí, de la iglesia de North Lauderdale, que quiere que nuestros seguidores oren para algo? ¿Será un nuevo local? ¿Algo? Amén, amén, sí, claro. Últimamente han puesto un otro grupo ahí. Y a veces nos afecta la bulla porque pusieron todos los instrumentos fuertes y no tienen control del volumen. Yo creo que vamos a tener problemas con los oídos pronto, los jóvenes sobre todo, porque ya uno viejo ya tiene eso ya dañado ya. Pero sí, que el Señor continúe orando y si el Señor nos puede dar un lugar nuevo para conseguir. Sí. Y sobre todo, hermanos, que sigan llegando las almas a los pies de Jesucristo y que vivan el Evangelio, que vivamos el Evangelio, ¿no? Amén, amén. Eso sería el consejo que quisiera dar a todas las personas que tenemos que creerle a Dios, creerle a Él. Eso es lo más grande, creerle al Señor Jesucristo. Todo lo que Él ha prometido lo cumple. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Amén. North Lauderdale para Cristo. Amén. Y ya las últimas dos preguntitas, ya vamos a terminar. Mi hermana Milena, denos una actualización de su salud. Muchos quieren saber. Yo la veo muy bien, mi hermana, radiante. He podido compartir con usted estos días. Cuéntenos, dele a nuestros seguidores una actualización. Bien, bueno. Pienso que este proceso de cáncer, ¿no? Como muchos ya saben, fue diagnosticado el 1 de mayo del año pasado y pues entras ya, ¿no? Rotulado, muerte segura. Así que pues yo he estado confiando en el Señor. He aprendido que con el Señor todo es ganancia. Amén. Amén. Así que si Él está en la barca, seguro que se anegará, pero también se podrá achicar el agua, como se dice. Entonces, pues con Él de la mano, todo ha sido tolerable. Amén. Mi diagnóstico fue en la vejiga, un cáncer altamente invasivo, y entonces tuvieron que extirparla y con ello extirpar todo el aparato reproductor femenino. Y pues tengo que darle gracias al Señor que en toda esa trayectoria el Señor fue benévolo y pues he podido superar todas las anormalidades que con ellos se van presentando. Y pues aquí vamos. El médico que me operó, él recomendó que se hiciera quimioterapia porque el cáncer se salió a la parte de los linfomas. Entonces ya me sometieron a la quimio, tuve 4 secciones, pero no detuvo el cáncer, se expandió por 4 lugares más. Entonces yo, teniendo una experiencia con Dios, si con la medicina concluí, si con la medicina esto siguió para adelante, como decimos, entonces ¿por qué no percibir o entender que también de Dios podía venir un milagro? Amén. Así que me rehusé a tomar la segunda parte del tratamiento, que era una inmunoterapia, hasta no ver cómo estaba físicamente. Si el cáncer había sido removido, porque el Señor lo había removido en un milagro, o si estaba igual, o si estaba completamente inundada. Entonces, pues obvio, si estoy sana, ¿para qué someterme? Si estoy en las mismas, pues vamos a seguir para adelante.
Y si estoy demasiado ya, entonces voy a buscar otra forma más paliativa, pues lo que llaman, y ver pues cómo se sigue toreando el toro. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Así que entonces, bueno, ahí voy y tendré mi examen ahorita el 15, la próxima semana, el 15 de abril. A ver pues, como les digo, cómo va todo. Bueno. Y ya el 22 tendré la cita con el médico para determinar pues el proceso a seguir. Pero anhelando, hermanos, anhelando Amén. el milagro, deseando verlo. Estoy como niño chiquito cuando le prometen algo y quiere verlo, ¿no? Así que entonces, pero también esta mañana orando llegué a la conclusión. Tú cada día tienes una conclusión con Dios, Amén. creo yo. Cada vez que te acercas al Señor y le hablas, uno llega como a conclusiones con Dios, ¿no? Entonces mi conclusión esta mañana fue, bueno, el milagro queremos verlo como una sanidad, ¿no? Pero cualquier otra respuesta que venga de parte del Señor podemos verla como un milagro también, porque de todas maneras, pues Dios es soberano. Amén. Y nuestras vidas están en las manos del Señor. Y como decía antes, pues todo con el Señor es una ganancia, es una ganancia. Así que yo he tenido muchas experiencias en Dios, se las agradezco porque aunque en el momento en que las viví no les saqué como el provecho, ahora entiendo, llegó mi nieto, ahora entiendo por qué vivimos las experiencias que viví, ¿no? Así que gracias a Dios por todo lo que Él ha obrado en mi vida y que por eso puedo pues estar segura y confiada en el Señor. Amén. Agradecemos también las oraciones porque sabemos que Jacksonville y toda la iglesia del Señor, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, está orando a favor de mi esposa y que el Señor Jesús les bendiga grandemente por ese gesto tan importante. Sí, hay dos cositas que me gustaría, bueno, de todo este proceso que comencé el año pasado, hay muchas cosas, ¿no?, que podría remarcar. Pero una de ellas es, al principio, pues cuando se supo esto, mi yerno, uno de mis yernos, el esposo de mi hija Margaret, me dijo, suegrita, usted duerma y coma, que nosotros vamos a orar por usted. Yo soy muy obediente, ¿saben? Ay, entonces yo me dediqué a comer y a dormir y la iglesia del Señor a orar. Amén, gloria a Dios. Para mí ha sido eso un descanso. Y otra cosa que podría remarcar es que cuando yo entendí este mensaje, que yo vi que realmente teníamos un padre o sea, padre y cabeza de un cuerpo, y que realmente éramos una familia. Entonces cuando yo recibí este informe, yo dije, no, yo solita no voy a pasar esto. Así Conmigo es. va a ir todo el Así pueblo, es. porque somos un solo pueblo. Amén. Así Amén. que entonces yo realmente, hermanos, estoy muy agradecida por el acompañamiento, sus notas, su cariño y todo lo que pues hacen para demostrar que sí somos en verdad un solo pueblo, que nos une un Dios y Padre, y que pues aquí estamos y vamos adelante con la ayuda del Señor, Amén. con su soporte. Así que bueno, gracias por sus oraciones, y mi oración y mi deseo es que el Señor cumpla todos los anhelos que ustedes tengan en Él. Amén. O sea, que todos esos anhelos, todos esos sueños que ustedes tienen y quieren ver realizados en Él, ustedes los puedan realizar. Amén. Y que el Señor les bendiga grandemente. Amén, hermanos, pero no, ya una última pregunta, porque no puedo cerrar esta entrevista sin la pregunta más importante. ¿Hay aquellos que están viendo esta entrevista o escuchándola, hermanos, que quieren salir a la obra en una época bien difícil, mis hermanos? ¿Qué consejo le da
hermana Milena, a las que quizás quieren salir a la obra con sus esposos o casarse con un pastor? Y hermano, ¿qué le dice usted a los que quieren salir a la obra o que tienen nervios, que quizás saben que tienen el llamado? Para aquellos que van a salir a la obra, ¿qué consejo les dan ustedes a ellos? Yo tengo una frase que uso mucho y es que después de la salvación que el Señor nos ha dado, lo más grande que uno puede hacer es servir al Señor. Amén. Pero por gratitud, ¿no? No podemos pagarle, No. nunca podemos pagarle todo lo que Él hizo por nosotros, pero por lo menos por gratitud, entonces servirle. Y el consejo es, créale al Señor. Dios no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse. Es lo que Él dice es verdad. Lo que pasa es que algunos no creen. Y tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Muchos se quedaron postrados en el desierto. Y la razón, dice la Biblia, por falta de creerle, por incredulidad, quedaron postrados. Hay que creerle a Dios, ¿no? Y entonces Dios lo va a hacer. Si usted siente que Dios lo está llamando al ministerio, pues no tenga un plan B, porque eso es lo que yo creo que a veces algunos dicen, bueno, si no me resulta esto, entonces esto. No, si usted está seguro que el Señor lo ha llamado, Ya. vamos, no hay un plan B. Ya. Eso es lo que vamos hasta el final, como en el matrimonio dice que hasta la muerte nos separe, ¿no? Entonces es con el Señor esto. Los hombres fallamos. Hay muchos matrimonios que no por X motivo no pueden funcionar, pero el Señor no es como los hombres. Él nunca falla. Así es que usted créale a Él. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Wow, poderoso es. No hay un plan B, No hay pero plan. el humano en uno tiene ese plan B allá atrásito, y eso es falta de fe. Mi hermana, ¿qué le quiere decir a las futuras primeras damas, las futuras esposas de pastores? Cuéntenos. Bueno, yo pienso que todo va a depender, como decía mi esposo, pues de lo que quieres y lo que crees. Porque, por ejemplo, para mí, Dios es una fuente, ¿no? Una fuente de agua viva. Y no solamente es una fuente que fluye continuamente por allá en el espacio, por allá sideralmente o qué sé yo, sino que Él lo ha puesto en tu corazón. Es una fuente que fluye internamente. Entonces, una vez que entiendo yo que el Señor me ha llamado, yo echo mano de ese recurso. Y entonces, cualquier situación que se presente, yo, si necesito el abogado, Él será mi abogado. Si necesito un consolador, pues Él será mi consolador. Si necesito fuerzas, Él será el que me fortalece. Y realmente este camino, pienso yo que tiene sus bemoles, ¿no? O sea, el servicio a Dios ya en este rango como esposa de pastor tiene sus bemoles, pero también tiene unos momentos de satisfacción muy grandes. Amén. Muy grandes. Entonces yo pienso que lo importante es querer agradar a Dios, no tanto agradar a la gente. Nunca satisfaremos a todo el mundo en sus demandas, pero si estamos seguras de que en esa relación y en ese vínculo establecido con Dios, mi anhelo es agradarle a Él, entonces lancémonos o lánzate. Amén. Porque es algo diario, ¿no? O sea, no es una cosa que yo un día dije, no, disculpen, no es una cosa que yo un día dije, bueno, me comprometo y ya. No, es cada día.
compromiso con el Señor, es cada día. Y realmente cada día en ese compromiso es lo que nos va a permitir crecer en Él. Y no tirar la toalla por nada del mundo. Es decir, el problema, las dificultades van a venir, pero usted va a seguir adelante, porque fiel es el que lo llamó. Sí, entonces hay que seguir adelante, no dejar que ningún desánimo, esos temperamentos a veces vaivenes de la vida, uno se levanta un día y siente una cosa y mañana siente otra cosa. No, la vida cristiana no depende de sentimientos, no depende de emociones, depende de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces por eso, adelante, para nada del mundo tirar la toalla, vamos hasta el final. El Señor nos ayuda. Hermano Láncelo, hermana Milena, gracias por este momento. Fue la voluntad de Dios que yo viniera a este viaje y pudiera sacarles esa buena información de sus cabecitas, mis hermanos. De verdad, se les ama grandemente. Gracias por darnos estas palabras, mucha sabiduría y tremendos testimonios en todo lo que nos ha contado, mis hermanos. Sé que han tocado muchas almas y todavía hay más que tocar. Entonces, que todo sea de Él, por Él y para Él, porque lo que somos es por Él. Dios me los bendiga a ustedes y a nuestros seguidores, Dios me los bendiga y compartan este testimonio, esta entrevista a todos sus contactos. Dios me los bendiga. Amén, Padre Cristo. Un breve recorrido por la vida y el ministerio de nuestro estimado pastor Lancelot Bryan Morgan y su esposa Alba Milena Bryan. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? Cristo me ha dejado, nunca Cristo me ha desamparado. En la noche oscura, libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Ya está mi esposo bajando cocos, señoras y señores. Estoy tomándolo entre el árbol de mango. Ya ha bajado 9 cocos, 10 con este. ¡Ay, se reventó! 10 cocos. Eso, y van a traer el petillo. Ya el abuelito está sacando. Eso no se come, mi amor. No, eso no se come. No, apenas lo estoy. Abuelo, ¿qué es eso? Agua de coco. Agua de coco. Abuelo, ¿Sí la encontramos? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está y centinelas, niños, así eres tú. Milagroso, abres camino, tu resplandencia, y centinelas, niños, así
estás obrando, tú siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres tú. Así eres tú, Eres tú. así eres tú, así eres tú. Amén, amén. Para la humanidad, Hoy aquí hoy aquí asumo ese reto, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Ahí va el Señor. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Para dónde váyanse? Hubiéramos sacado el paddleboard. Sí, está bien calmado el mar ahora.